Remember, subtitles in English are available on Bonsai Romero videos by activating the captions in YouTube. ¿Qué tal, amigos? Víctor Romero de Bonsai Romero. Gracias por acompañarme en otro capítulo más de mi canal. Amigos, voy a trabajar en mi Juniper Kishu, que también luego le digo Kish porque me gusta cómo se oye, ¿verdad? Pero bueno, está en su cuarto año de entrenamiento, continúa en su maceta de plástico para que siga ensanchando el tronco y lo pueda seguir yo moldeando antes de pasarlo a su maceta de bonsai, ¿verdad? De cerámica. Entonces yo calculo 1 o 2 años más para que esto suceda. Así que pues se va a poner muy bien, amigos. Vamos a aprender juntos de bonsai y pues ¿qué más? ¡Comenzamos! Muy bien, amigos, aquí tengo a mi Juniper Kish, que lo adquirí, se lo voy a voltear a este lado para que lo vean. Lo adquirí ya hace 2 años, lo recibí de California, empecé a trabajar con él. Aquí, por ejemplo, esta rama de aquí, estaba acá arriba y un amigo, compañero y maestro del club de bonsai al cual pertenezco me ayudó a doblarla, le pusimos raffia. No sé si se diga así en español, pero si no, aquí les pongo en el video el nombre en español de ese material. Es como una tipo venda que se humedece y se le envuelve alrededor de una rama muy gruesa, por ejemplo, y se le dobla con el alambre de cobre poco a poco. Y lo que hace la raffia es proteger a la rama para que no se vaya a quebrar. Le hice le maté esta parte del tronco y le quité la corteza y le puse una capa de ácido para que se empiece a poner blanca y refleje un jin que se llama en el bonsai, que es una rama muerta en los árboles ya grandes. Muy bien, entonces aquí, como pueden ver, tengo la maceta levantada con esta pesa que me encontré aquí. Es simplemente porque así es el ángulo en cómo lo quiero plantar. Hay algo que les quería comentar que a mí se me hizo un poco complicado entenderlo o verlo cuando aprendí de esto. Es de cuando se trabaja en un bonsai o en un pre-bonsai y lo queremos plantar en otro ángulo, ya con una maceta formal de bonsai. Lo que se hace es ponerla en el ángulo donde lo vayamos a ver. Aquí en esta cámara les muestro cómo si le quito esto, tiene otra vista, ¿verdad? De hecho, el bonsai se ve como si está hacia atrás, ¿no? Entonces lo que hice es simplemente ponerle esta pesita, así, más o menos es como me gustaría verlo. Ok, lo que quiero hacer aquí es ver qué opciones de ramas tengo. Como pueden ver, todo se le está cayendo. Es totalmente natural en los junipers. Sobre todo aquí en el Kish y en el Shimpaku es muy fácil, es normal en esta época del año que se le vayan cayendo las ramitas, ¿verdad? Inclusive nada más tocándolo se le cae, miren, ¿verdad? Pero es totalmente normal. Muy bien, manos a la obra. Amigos, les pido unos momentos de su tiempo para poderles comunicar que el motivo de mi canal y de los episodios que yo les muestro es para compartir con ustedes cómo voy aprendiendo todo lo de este maravilloso arte del bonsai. Les pido por favor que consideren apretar ese botoncito de suscripción. Es gratis, no les cuesta nada, y tocar esa campanita en YouTube para que les avise cuando tengan nuevos episodios con unos temas de que puedan ser de su interés. Vamos a aprender juntos de bonsai, amigos, y pues muchísimas gracias por considerarlo. Y pues qué más, continuamos con el video. Muchísimas gracias. Como pueden ver, ya queda una rama más estética. Y creo que no les comenté, tengo este alambre aquí simplemente para marcar en un futuro, que no se me olvide en dónde va a ser mi frente, en donde ahorita yo estoy viendo el frente.
de este bonsai. Entonces muy importante marcarlo para que el día de mañana, conforme el arbolito vaya cambiando, pues nos acordemos cuál era el plan del frente, ¿verdad? Como pueden ver aquí, si abro aquí el bonsai, este puede ser una posibilidad de que sea la cima, que se convierta en la cima, ya que aquí podría haber un afilamiento más interesante en un futuro, si lo tenemos así. Y al mismo tiempo tengo esta rama que se va para acá, pero como pueden darse cuenta, toda esta rama está casi del mismo gruesor del tronco principal, y afilamiento hay poco. Ahora, mi idea de este jean que le hice es que el frente lo tape con arbustos y crecimientos verdes, para que salga de adentro del bonsai. Ese es mi plan. Así que tengo que mantener esta parte no tan descubierta y que se vea de una forma que le está dando ese efecto a mi bonsai. Inclusive hasta bajar esta un poco más para que le dé un tono más drástico de edad al bonsai. Voy a cortar esto primero. Ahí. Listo. Me gusta como complementa con esta parte de acá. Aquí esto, como pueden ver, ya le di un bastante cortada, ¿verdad? Para que sea un poquito más estética esta parte de aquí, a esta de acá también. Entonces voy a continuar con esta que está de este lado. Esta como que le va a dar un poquito más de definición aquí de este lado, y no descubre nada de mi jean que tengo acá. Entonces, y aparte está creciendo hacia abajo. Lo siguiente que voy a hacer es voy a cortar esta rama de aquí, porque realmente me va a descubrir la parte de atrás, y si bajo esta de aquí va a tener mejor constitución. Como pueden ver aquí también, esta rama de aquí está creciendo prácticamente paralela a esta rama principal de acá atrás, entonces no tiene un buen fluido, por lo cual prefiero cortarla. Corte un poco grande, pero en el bonsai es muy importante tomar un poco de riesgo para ir aprendiendo de eso, y bueno, para cuando lleguemos a un nivel un poco más alto, entonces sí tener el conocimiento y poder manejar a los bonsai de una forma más cautelosa, ¿verdad? Ya mejor, me gusta más cómo se abre esto. Obviamente hay que recordar que el bonsai, como siempre digo, es algo que a mí me gusta tanto que nunca, les voy a voltear esto para que lo vean también, para acá. Aquí tenemos otro posible, pero bueno, el bonsai siempre se va desarrollando, va creciendo y va ofreciendo otras oportunidades muy importantes para que se siga desarrollando. Entonces no es ver el bonsai así y decir ahorita, ya se quedó esto así y acá está medio pelón, ¿verdad? Como quien dice, de ramificación y todo eso. No, al contrario, el arbolito va a responder bien a todos los cortes que le hacemos y va a empezar a arrojar crecimiento, como aquí en esta cámara de acá atrás les muestro como aquí ya tiene esta ramita, pues la sacó, ¿verdad? Entonces si yo no hago nada con eso, va a seguir creciendo y va a crecer para abajo. Esto no lo quiero, y entonces simplemente con los dedos
la quito y ya, prevengo que de ahí salga una rama que se desarrolle hacia abajo, ¿verdad? Claro que si queremos dejar así un crecimiento, como pueden ver aquí también, aquí tengo una ramita, no sé si se alcanza a ver, aquí le hago el acercamiento, una ramita que aquí está interesante, entonces aquí esto sí, ahí la voy a respetar, la voy a dejar, y si llega a salir y crecer puede dar una rama hacia acá, la cual a lo mejor la puedo manejar, no lo sé, les comento, es un constante cambio, y ya cuando lleguemos a un punto que nos gusta mucho, pues es mantenerlo de esa forma para que crezca de esa manera. Otra cosa que les quiero comentar también, y ya lo he comentado en mis videos anteriores, es de que a mí, como pueden observar, tengo mucho material de pre-bonsai. ¿Cuál es mi estrategia? Mi estrategia simplemente es poderlo manejar como cuento con un trabajo completo, de tiempo completo, ¿verdad? Y no tengo el tiempo que se necesita para poder mantener ya unos bonsai más avanzados. Entonces lo que hago, tomo la ventaja de la madre naturaleza y permito que los bonsai, los pre-bonsai vayan tomando su curso, vayan creciendo y me ofrezcan oportunidades para yo cortarlos. El día de mañana, si Dios quiere, entonces voy a poder decir y regresar estos videos, ¿verdad? Y decir cómo empecé y a dónde he llegado, y pues que realmente todo fue pues manipulado por parte mía, ¿verdad? Entonces otra de las satisfacciones que me gusta, por eso casi todo mi material es pre-bonsai y lo voy manejando, como este precioso arbolito que tengo y que yo sé que va a quedar padrísimo. Quizá no el día de hoy, ¿verdad? Pero en unos años, y no muchos, yo calculo unos 5 años más y va a ser algo bastante respetable. El alambre de cobre, amigos, es más difícil de manejar, inclusive ya cuando se dobla, ya no se puede desdoblar como el de aluminio. Entonces el alambre de cobre, yo lo que he aprendido es de que es mucho más fuerte, el doble del fuerte del aluminio, pero tiene ese problema y aparte para manejarlo es un poco más difícil. Acá en el video se los muestro en esta cámara también. Si corto esta predomina un poco más y esta que quede siendo una rama totalmente atrás del bonsai. Todavía no lo sé, como les comento, siempre me gusta regresar después de varios meses y analizar cómo se está desarrollando el bonsai. Muy bien, amigos, bueno, pues aquí tienen mi Juniper Kishu, realmente una especie fantástica, y pues cada año lo voy cambiando y modificando para que se vaya haciendo de la forma y bueno, creciendo de la forma que yo quiero. Yo creo que un año más en esta maceta de entrenamiento, a no ser que pues ya lo vea listo, pero realmente yo creo que un año más para que se ensanche un poco más el tronco, lo voy a plantar en este ángulo como les comentaba. Realmente lo que hice hoy quedé muy satisfecho, el próximo año lo sigo modificando. Pues muy bien, espero que hayan disfrutado y hayan aprendido junto conmigo en este episodio de Bonsai. No olviden que siempre vamos a aprender juntos de Bonsai. Soy Víctor Romero de Bonsai Romero, amigos, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces. Y en una maceta de bonsai rectangular, yo creo que un año más en esta maceta de entrenamiento.